Putting our shit together. Poniendo nuestra mierda junta. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. No me has preguntado qué tal. No me has preguntado. Pues acabo de decir qué tal. Ah, sí, perdón. Estoy nerviosa. Es que, no sé. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Después de este sueño reparador, muy descansado y muy preparado para la vida. Qué bien, la verdad. Sinceramente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tienes que prepararte para nada porque es viernes y eso significa fin de... No exactamente. No exactamente porque, bueno, me conoces mínimamente y ya sabes que no soy capaz de hacer eso, así que... Es que Clarence es la definición de un sobrepensador, ¿no? De un overthinker. Y si no se come la cabeza, pues simplemente no es él. Pero that's fine. Hablando de comerse la cabeza, ¿cómo se llama este podcast? ¿Cómo se llama este episodio? Muy buena pregunta. La verdad que no hemos decidido el título todavía. Es que a mí me gusta qué mierda de terapia la de la seguridad social. Porque pienso que mucha gente va a relate, ¿no? Como que se va a sentir identificada. Pero a ti no te convence mucho porque como que no sabes No soy muy fan de eso. a qué se refiere, ¿no? Bueno, es que estábamos antes debatiendo, ¿no? Hablando un poquito, recordando tiempos oscuros, 2 años atrás con la primera cuarentena, a comienzos de la pandemia. Esa que iban a ser 2 semanas. Esa que iban a ser 2 semanas. ¿Cómo fue para ti? Tú eres un introvertido nato, pero no sé. La verdad es que fue intenso, supongo que como para Intenso. todo el mundo. Porque los primeros meses sí que es verdad que fui productivo. Tanto como que terminé la investigación que tenía para el trabajo de fin de máster. Pero luego a partir de ahí como que me sentí como en el show de Truman. Yo decía, me levanto un día... Tengo que ver la película. Me levanto un día, otro y todos los días igual. Qué horror, qué simulación. Y no me terminaba de creer que estuviera pasando lo que estaba pasando. Claro. Entonces ya llegó un momento en el que dije, bueno, si yo en realidad llevo bien la cuarentena, porque puedo estar en mi casa tranquilamente, Sí. no tengo obligación y de hecho tengo la prohibición de salir de casa. Tengo una prohibición, o sea, no puedo pisar la puta calle. En mi caso, me pasaba que yo no me daba cuenta o no era totalmente consciente de que estábamos en cuarentena a menos que saliera a la calle. Porque yo soy también bastante hogareña, entonces yo no tengo ningún problema pasando más de 2 días en mi casa encerrada. Exactamente. ¿Sabes? Bajo mi propia voluntad. Entonces, dentro de mi casa todo se sentía bastante normal y corriente. Pero luego cuando yo quería salir a dar mi vuelta, a comprar, a hacer mis cosas, otra vez, bajo mi propia voluntad, ahí es cuando me daba pues todo el choque, ¿no? Todo el shock en la cara. Y no sé, y veía la cara y la calle estaba rara, la gente estaba rara, los sitios estaban raros. Había algo en el ambiente, el virus. No sé. No sé. Yo recuerdo la primera vez que salí después de muchísimo tiempo, que me impactó el hecho de que no hubiese literalmente nadie en la calle, que por una parte era lo Es que verdad. se suponía que se esperaba de nosotros, Pero es que por otra parte vivimos en Madrid, además. Es raro. la verdad es que es una situación complicada y me sentía como muy raro cuando salía a la calle y te miraban de lejos como con desconfianza. Yo decía, bueno, buenas tardes vecino, ¿qué tal? ¿Bien? Todo en orden, ¿no? Pero es que el vecino decía... No, pero es que el vecino pensaba... Negro, COVID, negro. Y es que ya... No sé lo que pensaría el vecino, pero mi realidad era esa. De repente empezaba a ver en el ambiente como una desconfianza que yo decía, esto antes no era así, ¿no? Sí, es lo que te digo yo de el ambiente ese tan raruno en el aire, ¿sabes? Y bueno, ya por no darte de los supermercados, para mí las experiencias más trambólicas con negocios de calle, los supermercados, definitivamente. Porque, claro, entrabas y había que hacer cola. O sea, cola en la calle, o no podías entrar con una persona más. Para mí, para mí el día más, joder, ¿qué cojones está pasando? Fue cuando fui al Mercadona con mi hermana. Y para entrar... No, ¿qué pasó? Hostias, espera, ¿qué pasó? Sí, ya recuerdo qué pasó. Llegamos a la puerta del Mercadona y hay un coche de policía y nos dicen, ¿a dónde vais? Y nosotras, al Mercadona, estamos delante de la puerta. Y dicen, 2 personas no se puede, una tiene que irse a casa. Y yo pensando,
vamos a ver, I'm a fucking weak ass bitch cuando yo quiero. No puedo cargar bolsas, de verdad. Y 2, no me sepas de mi puta hermana, cerdo. Nos quedamos como... Tío, nos están intentando separar. No sé, se sintió como una puta... Se sintió como cuando probablemente construyeron la puñetera muralla de Berlín. Muro. Yo tuve una experiencia similar porque creo que al día siguiente o 2 después de que decretasen el estado de alarma y que el confinamiento fuese obligatorio y todo eso, sí. Yo tenía que ir a comprar leche, me acuerdo, porque el día anterior me habían dicho... Papel higiénico no. No, por suerte no tuve que comprar eso. Tenía que comprar leche. Y cogí, salí de mi casa con el coche, tal, no sé qué. Llegué al Mercadona y dije, pero ¿toda esta gente de dónde ha salido? ¿Tú también al Mercadona? ¿Qué copiota eres? El 90% de la población española compra en Mercadona. Confirmadnos esta información, chicos. Chicos y chiques, ¿Mercadona, Alcampo o Carrefour? O Día, o Aldi, Yo o digo Lidl, Mercadona. o Arramas. Aunque también depende del producto. Pero bueno, el caso. Estaba yo conduciendo hasta el Mercadona y iba escuchando la radio. Que tú dices, Clarence, ¿qué hacías escuchando la radio? Pues buena pregunta. ¿Eres más viejo? Bueno, te saco un año, tampoco hay que pasarse. Oh. El caso, yo iba escuchando la radio y estaban como entrevistando a alumnos de universidades diferentes de Madrid sobre cómo se sentían a ese respecto durante esa situación tan pues, tensa y desconocida hasta el momento, ¿no? Y la gente decía cosas como muy superficiales. No puedo ver a mis amigos. Exactamente. Cosas de ese Oh my estilo. God, es que de verdad estoy aburriendo un montón en casa y no tengo nada que hacer. Bueno, no, en realidad creo que no hablaban de estar en casa o no, porque creo que todavía seguía yendo a las universidades y tal, ¿no? Vale. Entonces hablaban de cómo sentían ellos, por ejemplo, cuando tenían que juntarse 800.000 personas en una clase para hacer un examen. Y era como que hablaban de... Es que en el sindicato de estudiantes hemos pensado esto y lo de más allá. Creemos que estas medidas pueden ser buenas. Y yo me quedaba como diciendo, no entiendo nada. Realmente me recordó mucho a aquella emisión de radio tan famosa en la que se narraba la llegada de los alienígenas a la Tierra y la gente se lo creyó. Wow. Como que realmente estaba ocurriendo. Cuando era parte de un relato, simplemente. No sé, nunca había oído de ello. Entonces yo me sentía así, claro. Yo decía, bueno, ¿qué clase de realidad alterna es la que estamos viviendo ahora mismo, no? Pero es que escúchame, de esta realidad alterna, ¿tú piensas que 2 años después, 2 añazos después, 3 comenzando la gente ha comenzado a ir al psicólogo más? Porque, si te digo la verdad, casi todo el mundo a mi alrededor va al psicólogo o tiene algún tipo de terapia con la que poder sobrellevar toda esta mierda. ¿Tú no? Yo veo que es una cosa de la que cada vez se habla más. Porque antes sí que es verdad que yo no escuchaba tanto en los medios, sobre todo, la importancia de la salud mental, y ahora de repente... Es como que... Es como el bullying ahora, ¿sabes? Es como cuando el bullying se hizo famoso, entre comillas, hace un par de añitos y empezaron a poner en el Boeing y en todas las putas cadenas de televisión anuncios sobre el acoso escolar, que es malo. Pues ahora mismo, así es como se siente, ¿no? Que por supuesto es bueno, ¿no? Esto de spread awareness y como que, ¿no? Y divulgar información y recursos para pues poder tener el coco bien. Está claro que está bien, pero al mismo tiempo, no sé, tío, no sé. Hay algo que no me acaba de... A ver, yo creo que una cosa es darle la importancia que tiene y otra muy distinta es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sin quererse ese discurso, hable de ello. Porque al final va a llegar un momento en el que todo este tema se va a banalizar. Ya, total. Y será un poco, quizás pues insignificante, tonto, ¿no? O algo así. Así que yo creo que ni tanto ni tan calvo. Claro. Yo, no te voy a mentir, sí que me planteé buscar algún tipo de ayuda psicológica. Pero, a ver, obviamente, no solamente no solamente con la pandemia. Antes de la pandemia, pues también, ¿no? Pero es cierto que en tiempos de pandemia, pues, entre las subidas y las bajadas, a mí no me dio depresión. A mí no me dio depresión en ningún momento. Eso son palabras mayores. Y aún así, sí que pasé por algún momento, alguna racha que yo pensé,
pues sí que me gustaría charlar con alguien que no sea de mi entorno para contarle mis mierdas, vomitar lo que me pasa y a ver si me siento mejor. Pero nunca lo llegué a hacer. Pero bueno, porque that's me, ¿no? Esa soy yo. Sin embargo, sé que hay gente que sí tuvo que, porque se estaban asfixiando entre las paredes de su casa. O no, simplemente necesitaban alguien con quien hablar o no sé, la verdad. El caso es que en la Seguridad Social ofrecen este servicio. Hay un servicio gratuito de terapia. ¿Lo sabías, no? Sí, claro. Claro, alguna Imagino vez. que funcionará como todo en la seguridad social, en el sistema en general. Y eso, claro, ¿y eso qué significa? Lento. Tedioso. Lento, sobre todo. Cuando digo tedioso me refiero al proceso de lo que es solicitar una cita, pedir cita. Exactamente. Claro. A eso me refiero yo con lento. Mm. Y como no he tenido esa experiencia, tampoco te puedo juzgar demasiado a ese respecto, pero imagino yo, digo, que será un proceso lento y en el que además, cuando realmente consigues estar en esa consulta Sí. con esa persona Sí. que está ahí, pues haciendo su trabajo, tratando de ayudarte desde un punto de vista más... Profesional, ¿no? Sí, entiendo que sí. Te traten como un número más. Ya. Vale. ¿Nunca llegaste a investigar un poquito? Nunca, no sé, como cuando a los 10 años buscabas Cindy Crawford boobs, ¿sabes? O Shakira tetas o algo así. ¿Nunca buscaste, no, yo qué sé, terapia, psicólogo Madrid o algo así? La verdad es que no, porque durante toda mi vida, hasta estos últimos 3-4 años, De crisis existencial. estaba de alguna manera como demonizado, ¿no? Demonizado. El que va al psicólogo es porque no está bien de la cabeza. También te digo una cosa, nosotros ambos somos afrodescendientes, queriendo esto decir que tenemos orígenes africanos, padres africanos, aunque nosotros, aunque yo en mi caso no haya nacido, tú tampoco has nacido en África, No. exactamente, aunque ninguno hayamos nacido en África. ¿Qué significa eso? Hemos sido criados con cierto estigma, ¿no? Con el tema de la salud mental y los problemas de salud mental. Si tienes un problema de coco, es que eres un demonio. Hay las cosas como son. No sabía yo eso. No sabías eso. Nunca lo había escuchado. No como tal, pero no me digas que tus padres, aunque no te lo hubieran dicho directamente, no sé, mostraban algún tipo cierto de no sé qué con respecto a temas mentales, ¿no? Nunca. Hay una cosa que se dice, hay problemas que son más importantes y de nuevo todo esto va en la línea de Sí. la salud mental no es importante. Porque no existe, porque está en tu cabeza y porque no se ve. Eso que piensas son tonterías, Y si te entonces, puede- y, bueno, claro. creo que ese discurso ahora mismo pues se ha quedado un poco obsoleto. Ya, efectivamente. Y sin embargo, como digo, con actitudes, comentarios, que muchas veces cosas subliminales con las que crecemos, no nos damos cuenta de que efectivamente demonizamos todo el tema de la salud mental. Y no solamente la comunidad afrodescendiente, sino un poquito en general, ¿no? Pero no sé, no te voy a mentir, que para mí en mi cerebro siempre ha sido como, entre comillas, cosas de blancos. Es como tener apendicitis. Pues lo mismo, no sé. Pero vamos, que por esa razón, entre otras, también en mi caso, yo sentí cierta vergüenza cuando empecé a hacer mis investigaciones con respecto al tema. Porque sí que las hice, ya empecé a hacerlas bastante pronto, bueno, no sé, en plena adolescencia, ¿no? Me la juego, voy a decir 3 meses. 3 meses, efectivamente, bingo. 3 meses para una puta cita para hablar con alguien. Y la siguiente Me en parece otros 3. surrealista todo esto. la Y en verdad. otros 3, y en otros 3. O sea, vas a tener lo que viene siendo una conversación profesional con alguien sobre tu salud mental una vez cada 3 meses. Yo esto, y me imagino que antes de los tiempos de pandemia, pues no sería así, pero ahora esa es la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que han empezado a aparecer un montón de servicios, centros y demás médicos que te ofrecen, pues estos servicios, pero obviamente de pago, ¿no? Y ahora, pues, Vale. aunque nunca lo he probado, yo tampoco nunca lo he llegado a probar, darías tu dinero para charlar con alguien un par de veces a la semana, una vez a la semana, 30, 40 euros semanales. Sí, pero lo justo, sinceramente, porque también creo que hay como
una industria, entre comillas, de gente Sí. que no pongo en tela de juicio que hay unos profesionales maravillosos por ahí. Pero quiero decir que no deja de ser algo que cualquiera, entre muchas comillas, puede parecer que hace. Me explico. Yo, ahora mismo, sentado aquí a tu lado, te puedo decir, soy psicólogo, que si no me conoces, igual hasta te lo crees. Igual hasta te lo crees. Sí, la verdad es que tenemos una voz bastante... Que alguien que escuche esta maravillosa sarta de bobadas que estamos soltando nos confirme si Sí, tenemos... porque no tiene otro nombre, la verdad. Si tenemos voz de locutores o profesionales, por favor, lo apreciaríamos muchísimo. El caso. Esto lo cortas luego, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a cortar, nene. Pero está muy bien. Cerrando este tema, la verdad, es una mierda muy grande saber que no puedes ser escuchado por nadie si no tienes dinero. Eso es lo que yo quería decir. A mí me resulta muy conflictivo porque soy muy empática, ¿sabes? Entonces me resulta muy conflictivo pensar que si no tengo dinero yo no voy a poder recibir esa ayuda, yo no voy a poder hablar con alguien, yo no voy a poder pues también desahogarme, ¿sabes? Y estar mejor también mentalmente, porque literalmente si no estás bien mentalmente, lo demás no funciona. Es que si cuando estás mal mentalmente, es que no comes, no duermes, no follas, no trabajas, no descansas. Entonces me parece algo como súper importante. Y para toda la importancia que le están dando ahora, muy pocas soluciones veo yo, ¿eh? Que no sean de pago, por supuesto. Actualmente creo que todo o casi todo, la gran mayoría de las cosas, funciona con monedas. Ya, claro. Con monedas. Con monedas. Bueno, ahora con tarjeta de crédito, por supuesto. Bueno, claro. Que las monedas parece que transmiten el COVID o algo. Y me parece que detrás de todo esto hay como una realidad más amplia y que no sé qué te parece a ti, Almudena. ¿De verdad ha sido necesario 2 años de pandemia para que se empiece a tener en cuenta la salud mental de la gente? No lo entiendo. Pues de la misma manera que ha hecho falta una pandemia para que la puta gente se lave las manos y para que la gente tenga algún tipo de decente higiene, ¿sabes? Yo el otro día estaba pensando sobre el tema. Ahora mismo, tal y como está la vida, difícil, dura, tú ahora mismo toses en el metro una vez y tienes a todo el vagón mirándote. Pero escúchame, porque la paranoia es una cosa que existe. Y es que encima, mira, aquí nos podríamos meter en temáticas de no manipulación mediática, los medios, el miedo social, las influencias. Otro día. Otro día, ¿verdad? Otro día, como digo en mis vídeos de YouTube, mañana más y mejor. Yo no tengo nada más que aportar al respecto. Solamente que cuidaros mucho, gente, y que aunque la seguridad social no esté disponible para ti todos los putos días del mes, hay otras maneras de poder como que manejar, gestionar tu salud mental. Las hay. No sé, ¿tú cómo lo haces? Malamente. ¿Malamente? La verdad que malamente. Yo echando la siesta, viendo mucho los dibujitos y comiendo cosas ricas de vez en cuando. Y hablando con mi hermana. Los dibujitos. Tenemos que hablar un día sobre dibujitos. Ah, pero perfecto, pues me lo apunto aquí para otro de nuestros temitas de conversación. ¿Tú cómo lo haces? Tienes que dar uno porque si no, no se puede terminar este podcast. Tengo que dar la solución a... No, pero tu manera de un poco, pues no matarte durante la semana, ¿no? En plan, tu manera de gestionar la semana. De hacerla más llevadera. La gente que va al gym. ¿Tú qué haces? Yo, gym no, pero intento mantener la mente ocupada con cosas. Cosas, ¿qué cosas? Cosas del día a día, por ejemplo. Cosas del trabajo, así. Cosas Pero que... eso no. Ya sé que no. Pero bueno, ¿En serio? Vaya, vamos a tener que hacer... Pues muy mal, ¿eh? Vamos a tener que hacer algo al respecto, Clarence. Pero bueno, por el momento, despídete. bueno, yo me voy a pedir mi cita a la Seguridad Social. Así que hasta dentro de 3 meses, chicos.